Internacional presenta la palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. Muchas bendiciones, mis amados. Estamos aquí como lo habíamos prometido. Un día más, ya 20 de diciembre, increíble, el año ya va a terminar. Es un gozo estar aquí con ustedes una vez más para traerles una palabra de bendición. ¿Sabe? Yo no dejo de estar agradecida con el Padre, agradecida por lo bueno que Él es, por lo oportuno que Él es, por lo preciso que Él es. Tenemos un Dios bueno. Usted lo pudo ver este día a través de los testimonios y aún de las entrevistas, cómo Dios ha sido bueno para todos, cómo la provisión ha venido del norte, del sur, del este y del oeste. Dios es sobreabundante, Él es nuestro buen Dios. Y hablábamos la semana pasada acerca de que este es un nuevo tiempo, que la gloria postrera será mayor que la primera, que es un nuevo amanecer, que es un tiempo de colores, de brillo, de pintura nueva, de todo nuevo. Es un tiempo de estrenar, es un tiempo de glorificar al Señor. Y meditaba en estos días acerca de lo que es la restauración. Mire, este ha sido un tiempo muy especial para poner por obra, poner en práctica el concepto de restauración. Y le pongo un ejemplo práctico, un ejemplo sencillo. Mire, por ejemplo, allí voy a enfocarle el marco de un espejo. Este espejo estaba colgado en la suite de ministros, donde solían hospedarse los ministros que llegan o que llegaban a nuestra casa, a nuestro ministerio. Y como usted verá, el marco es muy lindo, muy elaborado, es pavonado, dorado con negro, pero si usted le ve aquí esta esquina y estas pequeñas áreas, hay áreas en las cuales se cayó la pintura, hay áreas en las cuales se cayó la masilla o el yeso que cubrían. Entonces aquí uno toma una decisión. Lo más fácil, lo más sencillo para uno sería decir, lo desecho, lo boto, ya no sirve. Y sobre todo cuando estaba enlodado, ahorita usted ya lo ve limpio, lo ve lavado, pero lo más fácil era decir, ay, lo boto y compro otro. Pero sabe que hay algo en el espíritu en relación a la restauración. Obviamente hay cosas que usted ya no las puede restaurar, no las puede reutilizar, pero algo como un espejo sí. Entonces, esto es quizá más laborioso porque aquí hay que ponerle en este lugar, en esta esquina, hay que ponerle un poco de yeso, hay que darle forma como con un buril, hay que imitar, por decir o hacer la forma que tiene el resto del marco. Luego hay que pintarlo todo parejo en dorado y luego darle el pavón en negro. Y esto puede tomar bastante tiempo, puede tomar mucha paciencia y así es la restauración. Entonces esto me ha hecho meditar a mí en cómo es el Señor con nosotros. El Señor nos encuentra todos enlodados, todos maltrechos, todos golpeados, y Él podría haber dicho, no vale la pena, y podría habernos desechado. Pero sabe, Él vio el corazón, Él vio la oportunidad que tenía de hacer una obra maestra en nosotros, y dijo, me voy a tomar el tiempo, le voy a quitar el lodo, lo voy a lavar, la voy a lavar, le voy a dar forma, le voy a poner donde le hace falta, le voy a quitar lo que le sobra. Y cuando esté así todo como casi terminado, lo voy a pintar, lo voy a hermosear, lo voy a dejar hermoso. Y así es el Señor con nuestras vidas. Entonces, todo este tiempo ha sido una enseñanza, ha sido un tiempo de ver en cosas naturales cómo es nuestro Padre con nosotros en lo espiritual. Así que no se pierda, si usted es de los que está pasando este mismo proceso, no se pierda la oportunidad de restaurar aquello que puede ser restaurado. Uno tiene que discernir qué puedo restaurar, qué no puedo restaurar. Pero también venía a mí la palabra restitución. Restaurar es volver al modelo original, pero restituir
es cuando te dan multiplicado lo que perdiste, te dan algo mejor, te dan algo nuevo. Y sabes, esto parece increíble, parece inconcebible. Nuestros vehículos, nuestros carros estaban asegurados, gracias al Señor, los que lo teníamos asegurado. Y como el agua completamente los cubrió, fue rápido que la aseguradora dijera: es pérdida total, le vamos a dar la cantidad por la cual usted lo tenía asegurado. Eso nos ha permitido el poder adquirir vehículos nuevos, porque nos fue devuelto por el seguro la cantidad por la cual teníamos asegurado el carro. Y parece increíble, pero en febrero de este año o en enero de este año 2020, yo le había dicho a mi esposo: creo que debemos ya cambiar el carro, está cumpliendo en febrero 6 años. Y lo recomendable es que se pudiera cambiar a los 5 años, porque después de eso quizá comienzan a molestar y ya es más difícil conseguir los repuestos, etc. Así que fuimos con la idea de cambiarlo. Nos mandaron a hacerle una valoración al vehículo en Gibson, pero lo que nos daban era tan poco que le dije: no, nos quedamos otro tiempo con el mismo carro, no hay problema. Y la verdad, nosotros el vehículo en gran parte lo compramos así para poder trasladar a los ministros que venían del aeropuerto a nuestra casa, al hotel, a donde los lleváramos. Y le dije: no, el carro es cómodo, y nos quedamos con él otro tiempo. Pero ahora, a raíz de la inundación, entonces el seguro nos dio más que lo que nos iba a dar la agencia por la valoración del carro. Entonces hay cosas que a veces uno no puede entender, pero que a la larga Dios mete su mano y obra para bien. Entonces, no todo es negativo, no todo es malo. Tenemos que alzar nuestra mirada, ver al Señor, ver al Eterno, ver al Invisible y saber que Él está siempre obrando a nuestro favor. Estamos sumamente agradecidos con todos aquellos hermanos amados, hijos de Dios, hijos nuestros, ministros, que de diferentes partes del mundo han sembrado. Aún de Alemania hemos recibido ofrendas que no esperábamos. Entonces Dios ha usado esto, ha movido aún para que podamos ver la unción corporativa en acción, que podamos ver en la práctica lo que es la unción corporativa. Dios es bueno y no nos cansamos de agradecerle. No nos quejamos ni un momento, sino que en todo tiempo decimos: gracias, Señor, tú eres bueno, sigues siendo bueno, eres todopoderoso y eres misericordioso. Así es que, mis amados, yo les animo a levantarse y resplandecer. Yo les animo a que ustedes tomen hoy las armas del Espíritu, que se vistan, como dice la Escritura, de toda la armadura de Dios, y que, como le dije la semana pasada, podamos decir: yo me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza. Así dijo el apóstol Pablo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo les animo a fortalecerse. ¿Por qué no dice conmigo? Mire, si está sentado, póngase en pie un momentito. Si está acostado, con más razón, párese, póngase en pie y diga: en el nombre de Jesús, yo tomo ahora de la fuerza que viene del trono, tomo de la fuerza de Dios y tomo de la fuerza del Espíritu que está dentro de mí. Hoy me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza. En el Señor tengo nuevas fuerzas. En el Señor soy avivado. En el Señor soy reactivado. En el Señor siento como la dinamita interior. En el Señor soy creativo. En el Señor tengo nuevas ideas. En el Señor me levanto y resplandezco. En el Señor tengo la capacidad de restaurar, porque Él es un restaurador. En el Señor todo es diferente. Entonces, nosotros sabemos que tenemos un espíritu superior y que no vamos a actuar como alguien que no tiene al Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo de Dios es el que nos anima y que nos da fuerza. ¿Sabe? Muchas veces he sentido como que
que lo que estamos viviendo fuera como una carrera de obstáculos. Es como que pasa una cosa y pasa otra cosa y hay que sobrepasar este obstáculo y este otro obstáculo. Y le voy a contar un testimonio, bueno, sí creo que es un testimonio para que usted vea y se goce. Son cosas tan pequeñas que normalmente no las compartimos, pero que en todas podemos ver la mano del Señor. Mandamos a contratar, o fuimos a contratar un equipo, una maquinaria, para terminar de quitar la cerámica del templo que estaba despegada y quebrada. Pero para poder poner nueva hay que quitar la que está dañada, la que está mala. Y entonces teníamos necesidad, número uno, de un equipo que es una pulidora, que es para abrir las sisas entre una y otra pieza de cerámica y quitar el pegamento. Y luego fuimos a alquilar como un rotamartillo, vamos a decir, o un demoledor de mano, para poder terminar de quebrar y sacar la cerámica. Resulta que ayer a media mañana me llama el ingeniero encargado y me dice, se quemó, se fundió la pulidora. Tenía 2 días, día y medio de uso. Hacía 2 días la habíamos comprado porque la que siempre habíamos tenido está inundada y todavía no se ha podido reparar, no ha habido quien la repare. Entonces habíamos comprado una nueva, total es algo que se usa con frecuencia. Y me dice, se paró, ya no enciende. Le digo, no puede ser, tal prueba si es otro tomacorriente, soplémoslo con aire, quizá tomó mucho polvo. Hicimos todo lo que se podía hacer. Había que tomar una decisión. Y le dije, pues toma la garantía, toma la factura y vas a ir tú al lugar para ver si nos la cambian o qué pasó. Bueno, y dijimos, bueno, pero por lo menos seguimos trabajando con el rotamartillo mientras el ingeniero vuelve a ver qué le dicen. Cuando él regresa, tuvo que ir al taller, le tomó mucho tiempo, pero regresó y me dice lo que tenía malo era el interruptor, el encendido ya se lo cambiaron y le cambiaron una llave que no era la correcta, pero ya está funcionando. Y dije, bendito sea Dios. Pero no había pasado media hora cuando él me llama y me dice, se desarmó el demoledor, el rotamartillo. Le digo, ¿cómo? Eso no se puede desarmar, ¿cómo es posible? Dice, sí, le faltan, y no lo puede armar, no, le faltan tornillos, tuercas, no se puede armar. Dios mío. Entonces es como que saltamos un obstáculo y viene otro obstáculo y otro obstáculo y hay momentos que uno dice, ay, ¿qué voy a hacer? Y entonces él ya resolvió, llamó al lugar y le dijeron, bueno, en 3 horas llegamos y le vamos a cambiar el equipo. Mientras tanto, pues estábamos como limitados. Pero estaba yo en eso cuando recibo una llamada de una hija ministerial y me dice, madre, le tengo una noticia. Ellos habían venido aquí a dejarnos unas provisiones de medicamentos y elementos de aseo y cuando vieron todo el trabajo que había, ellos se movilizaron. Y me dice, le tengo una noticia. ¿Qué pasó? Le digo, nos han autorizado elementos de la Brigada 105, o sea, militares, para que vayan a apoyarles en el trabajo fuerte, trabajo pesado. Y eso es justamente lo que nosotros estábamos necesitando. Fuerza humana, fuerza de hombre, y yo no lo podía creer y me dice, mañana van a estar allí a las 8 de la mañana y van a estar hasta las 4:30 de la tarde. Ella originalmente me había dicho 5, a la hora llegada aparecieron 9, o sea, el Señor es tan bueno, Él tiene siempre una respuesta más allá de lo que nosotros podemos pensar o entender. Y si nosotros nos quedamos solo quejándonos en el aparente obstáculo o en el obstáculo que tenemos que saltar, nos perdemos el ver la bendición que viene para encontrarnos, cosas que uno no había pensado. Yo le dije, increíble, ni se me había ocurrido. Y bueno, vinieron y apoyaron y bendito sea Dios y gracias al Señor y gracias a las personas diligentes que han contribuido para esto. Y cada día el Señor nos sorprende. Y uno puede decir, cada día hay un obstáculo que saltar, lo cual es cierto,
pero también cada día hay una sorpresa de parte del Señor que es muy grata, muy grata. Y así es, cuando creemos que el dinero terminó y que hay que pagar aquí y hay que pagar allá, de pronto recibo una llamada de alguien que hace meses no tenía contacto conmigo y me dice, ¿cómo puedo hacer para depositarle, para ofrendarle? O sea, el Señor no se queda corto con nada, con nada. Por eso tenemos 20,000 razones para alabar a Dios, para agradecerle a Dios, para decir que Él es muy bueno, extremadamente bueno. Tenemos un Dios fiel. Y bueno, el domingo pasado hablábamos de la importancia de la capacidad para resistir. Cuán importante es que nosotros ejercitemos la resistencia, no solo natural, sino también espiritual, para que podamos resistir en el día malo, para que podamos resistir la prueba, para que podamos resistir la tentación, para que podamos permanecer firmes hasta el fin, o sea, resistir hasta el fin. Y dijimos que hay varias formas para poder mantenernos en esa resistencia, pero obviamente la primera es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, y luego ver al invisible, ver al eterno, ver al galardonador, ver todo lo que Él tiene para nosotros. Esa es una excelente manera de podernos mantener firmes y podernos mantener en resistencia, o sea, resistiendo. Algo que a muchos les bendijo era entender la diferencia entre soportar o aguantar, ¿verdad? Y resistir. Hay gente que dice, ni modo, no me queda de otra, tengo que aguantar, ¿y qué voy a hacer? Pero no es lo mismo aguantar en esa actitud de amargura que resistir firmes en la fe. ¿Fe en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo somos de los que resisten firmes en la fe, porque mayor es aquel que nos llamó y el que es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Y este día yo quiero seguir más o menos en la misma línea que creo que nos incumbe y que nos ayuda en este momento. Y quiero hablar del poder del acuerdo, la importancia del acuerdo. De alguna manera esto está vinculado con la unción corporativa, ¿verdad? Porque para que haya una unción corporativa tiene que haber un acuerdo, y el acuerdo no es entre las personas, sino el acuerdo con el Señor. Y yo les expliqué con el imán cómo cuando nosotros nos ligamos al Señor, porque el que se une a Dios, un espíritu es con Él, al ligarnos a Dios, y este otro se liga a Dios, y este otro se liga a Dios, y este otro se liga a Dios, estamos unidos todos unos con otros en la misma savia, en la misma sangre del Cordero, en el mismo cuerpo. Estamos unidos por el vínculo perfecto del amor. Y cuando estamos unidos por el vínculo perfecto del amor, estamos en el acuerdo que nos lleva a la victoria. Pero quiero esta vez enfatizar un poquito más acerca del acuerdo. Podríamos decir que el acuerdo es la certeza de que juntos vamos a lograr aquello en lo cual creemos. Y sabe que pareciera que Dios nos pone en el camino a personas con las cuales podemos entrar en acuerdo en su nombre. A veces es temporal, es por un periodo, pero muchas cosas en la vida se logran por el acuerdo en Dios. Si usted recuerda a Abraham y su sobrino Lot, ellos anduvieron juntos, pero el corazón de Lot no era correcto como el de Abraham. Entonces, aunque ellos andaban juntos, no había un acuerdo. De hecho, cuando tuvieron que elegir la heredad o el territorio, ¿qué pasó? Lot eligió lo mejor, lo que le parecía lo mejor, y le dejó a Abraham lo peor. O sea que no había un acuerdo, porque cuando hay un acuerdo en el espíritu, uno anhela lo mejor para la otra persona, no lo peor.
Entonces, aquí vemos que hasta que Abraham se separó de Lot, fue que le vino el cumplimiento de la bendición a Abraham. Entonces, ¿qué quiero decirle? A veces Dios nos une con personas por cierto periodo y estamos unidos, estamos en el Espíritu, estamos en acuerdo, logramos cosas juntas, oramos y vemos la respuesta. Pero después como que viene un tiempo en que ya el Señor nos aleja y quizá nos une a otras personas. Entonces hay que discernir con quién es el acuerdo y cuánto tiempo dura o cuándo terminó ese acuerdo o cuándo el Señor nos movió hacia otro lugar. Recuerdo en una ocasión veníamos de la ciudad de San Pedro Sula y estábamos mencionando la vida de un ministro y venía un profeta en el vehículo y dijo, ese nombre que acaban ustedes de hablar, de mencionar, esa unción ya nada tiene que ver con ustedes. Y yo me asombré porque realmente el Señor me habló que ya era tiempo de separarnos de ese ministro. Y quiero aclarar que no es que la persona no sea de Dios. Sencillamente hay temporadas en el caminar, tiempos en la vida en que uno puede estar en unidad de visión y de propósito y en acuerdo, y Dios lo hace porque quiere ministrarnos una área o quiere impartirnos o quiere enseñarnos, pero después como que nos separa y nos une con otra persona a través de quien quiera ministrarnos o impartirnos o quiera que nosotros también le ministremos o le impartamos. Entonces debemos de ser sensibles para saber cuándo esa relación ya expiró. ¿Sabe? Eso es como los productos. Usted compra, de hecho, fíjese que yo había comprado un yogur simple antes de ETA, ¿verdad? Y lo como normalmente con fruta, puede ser con banano, con fresa, frutilla, lo que sea. Y bueno, pero resulta que se quedó allí, pasó ETA, se fue la energía, bueno, y se me ocurre hace poco verlo, abrirlo, y aunque aparentemente no estaba vencido y no olía mal, no sabía mal, pero cuando me lo comí me hizo un daño terrible, me mandó directo al baño, estaba mal, y yo dije, definitivamente, esto ya caducó. Ya expiró, no importa si no tenía la fecha, pero ya no estaba bien para mi organismo. Así ocurre con las relaciones y con los acuerdos. Bueno, la Biblia nos dice que uno puede perseguir a 1000, pero 2 pueden hacer huir a 10,000. Ahora, con alguien poniéndose de acuerdo con nosotros en oración o nosotros con ese alguien, podemos hacer 10 veces más que cada uno solo. O sea, uno de nosotros puede hacer huir a 1000, pero ya unidos con esa persona en acuerdo podemos hacer huir a 10,000. Ahora, no tiene que ser un gran número de personas con las que estemos de acuerdo. Por ejemplo, un esposo con su esposa, si oran en el acuerdo, eso es suficiente. Con 2 que estén de acuerdo es suficiente para hacer huir a 10,000. Mire lo que dice Deuteronomio 32:30. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado. Esta escritura nos confirma lo que le acabo de decir. Muy bien, quiero que vaya conmigo al Evangelio según Mateo, en el capítulo 12. Voy a leer 4 versículos acerca de una situación que ocurrió en el ministerio de Jesús con sus discípulos. Veamos, dice, entonces fue traído a él, a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado,
y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Mire, la razón por la cual Jesús menciona esto es porque lo estaban acusando los fariseos de que él liberaba a los endemoniados en el nombre del diablo o de Belcebú. O sea, que Jesús tenía el respaldo de Belcebú, príncipe de los demonios, para echar fuera a los demonios. Eso no tiene sentido, porque ¿cómo alguien se va a meter un autogol, por decir? ¿Cómo alguien endemoniado va a liberar a un endemoniado? O sea, no tiene sentido lo que está diciendo. Y entonces Jesús les establece un principio, que el reino no puede estar dividido porque entonces es asolado, que una casa que está dividida no permanecerá. Es decir, si nosotros queremos que nuestra casa, en primer lugar la casa personal individual, permanezca, necesitamos tener un acuerdo interior entre lo que siento y lo que pienso y lo que el Espíritu de Dios me dirige. Un acuerdo dentro de esta casa con Dios mismo. Pero digamos en mi casa física o en mi hogar, tiene que haber un acuerdo entre mi esposo y yo con mi esposo, para que la casa sea fortalecida y pueda avanzar. Si nosotros tenemos diversidad de forma de pensar o de actuar o una división, es decir, dos visiones, no vamos a poder lograr lo que nos proponemos, porque uno camina para un lado y el otro camina para el otro. Entonces Jesús fue bien enfático, que la casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y podríamos agregarle, pero la casa en acuerdo permanecerá y avanzará. En este tiempo es muy importante que tomemos en cuenta este concepto. Lo he venido diciendo desde que comenzó lo de la pandemia, desde el mes de marzo. Hemos estado hablando acerca de la importancia de que los habitantes de la casa o los miembros de la familia estemos en acuerdo, porque ha habido que tomar decisiones por causa de la pandemia, ha habido que seguir ciertas restricciones. Probablemente lo que antes comprábamos no podemos comprar ahora, lo que antes lo hacíamos normalmente ahora puede ser superfluo, y habrá que tomar decisiones y tener ciertas restricciones, pero para eso es importante el acuerdo entre los miembros de la familia y sobre todo el esposo con la esposa. Ahora, quiero decirle que más importante que el acuerdo entre el esposo y la esposa es el acuerdo entre el esposo y Dios, la esposa y Dios. Ese es el acuerdo perfecto. La Escritura nos dice en Eclesiastés, mejor son dos que uno, porque dará mejor paga de su trabajo. Si uno se cayera, el otro le levantará. O sea, está hablando que en el matrimonio tenemos que ver la ventaja que hay en que seamos dos en acuerdo y no uno solo. Obviamente, si son dos en desacuerdo o divididos, es mejor estar solo que mal acompañado. Pero lo importante es que si Dios los unió, si es un matrimonio de Dios, el acuerdo es sumamente importante para que vayan avanzando hacia donde Dios los quiere llevar. Yo me voy a permitir en este momento hacer una declaración y una oración por los matrimonios que están ahora mismo conectados. Si estás con tu cónyuge a la par, tómale la mano, por favor, y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana vengo declarando el acuerdo en ti de cada matrimonio que está ahora mismo viendo esta enseñanza, recibiendo esta palabra, esta impartición. Vengo declarando el acuerdo perfecto con tu Espíritu Santo y por tanto el acuerdo entre ellos dos. Declaro que cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente y que ellos están unidos por el vínculo del amor en ese cordón que tiene tres dobleces, y que en ese ámbito, Señor, no habrá desacuerdo, que cuando quieran venir ideas dispares, diferentes, ellos puedan buscar tu corazón, buscar tu rostro
encontrar el acuerdo en ti, Dios mío, y por tanto entre ellos. Yo los bendigo y declaro que harán proezas, que juntos y en acuerdo verán manifestada la gloria del Señor, verán realizadas proezas, maravillas, milagros, cosas extraordinarias que antes no habían podido ver. Declaro por la palabra que en este tiempo viene un mayor acuerdo entre los esposos en Cristo en el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabe que en estos días el Señor me decía, impresionaba fuertemente mi espíritu, que en este tiempo tan difícil y tan crítico vamos a ver realizadas cosas que antes, que todo era más fácil, no habíamos podido lograr? Porque en este tiempo sabremos que no fue con nuestra fuerza, sino que ha sido definitivamente la mano de Dios. Cuando las cosas son adversas, cuando todo a nuestro alrededor se ve difícil y aún así logramos o vemos los milagros extraordinarios y todo aquello en lo cual habíamos creído, confiado y esperado, podemos tener la certeza que ha sido definitivamente Dios. No ha sido por nuestro esfuerzo, no ha sido por nuestra inteligencia, no ha sido ni siquiera porque somos buena gente o tenemos relaciones o contactos, sino que ha sido por la mano poderosa del Señor. Siga más adelantito en Mateo 2, se vaya al verso 30. También usted lo puede buscar en Lucas 11:23. Dice exactamente lo mismo. Voy a leer solo este versículo que está más adelante de lo que recién leímos de Mateo 12. Y dice, el que no es conmigo, dice Jesús, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Fíjese qué importante, parece algo muy sencillo lo que el Señor está diciendo, pero dice, si no están con Él es porque están contra Él. O sea, el Señor no admite medias tintas o términos medios, o estás conmigo o estás contra mí. Dice, si no estás conmigo es que estás contra mí, y el que no recoge juntamente conmigo, desparrama. O sea, está desparramando. Cuán importante es que estemos en acuerdo con el Señor para recoger juntamente con el Señor, para no desparramar, para no desperdiciar, sino que poder utilizar todo lo que el Señor nos da. Tenemos que ser buenos mayordomos. Esta palabra nos habla indirectamente de mayordomía. O sea que para recoger juntamente con el Señor, tenemos que estar en acuerdo con Él y tenemos que estar con Él y no contra Él. O sea, con su palabra, con lo que Él dice, con lo que Él habla, con lo que su Espíritu Santo nos dirige. Ahora, siga más adelantito a Mateo 18, por favor, el capítulo 18 de Mateo, verso 18 al 20. Lea conmigo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros, fíjese, dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Quiero que veamos algo importante aquí. Si quieren, mantengamos un poquito en pantalla la escritura. El verso 18, cuando usted estudia un poco más las otras versiones de la Biblia, Reina Valera 1960, usted se da cuenta que esto está escrito en un presente continuo o en un participio pasado, será, no sé. Pero debería de leerse así. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra ya ha sido atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra ya ha sido desatado en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario logró a favor nuestro, es decir, todo lo malo que Él ató para que no nos afecte aquí, y que ya desde el cielo Él lo hizo cuando resucitó y subió a la derecha del Padre, y todo lo que Él desató a nuestro favor, toda bendición,
Cuando nosotros venimos y en unidad con alguien más lo atamos y decimos en el nombre poderoso de Jesús, atamos todo espíritu inmundo de enfermedad, por ejemplo, y declaramos que no nos perturbará más, venimos desatando toda la bendición y toda la salud sobre esta persona, etcétera, es porque Cristo ya lo hizo. Él ya ató la enfermedad y Él ya desató la salud y la bendición. Entonces nosotros aquí en la tierra, en su nombre, lo que hacemos es declarar lo que Él ya hizo para que lo veamos manifestado. Todo lo que nosotros declaremos, si Él no lo ha hecho, no se va a manifestar. Nosotros somos el eco de Dios en la tierra. Nosotros solo repetimos, replicamos lo que Él hizo para que lo podamos ver manifestado en la tierra. Este es un principio muy importante, porque yo no me puedo poner a la loca a estar atando cosas que no tienen que ver con la naturaleza de Cristo, ni desatando cosas que Él no ha hecho por nosotros. Sí, por eso necesitamos conocer la naturaleza de Dios y conocer su palabra. Y luego, fíjese en el verso 19, dice, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren. Ahora, la Escritura nos dice y el apóstol Santiago nos dice que todo lo que pidamos lo tenemos que hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la naturaleza de Dios, no de acuerdo a nuestra concupiscencia. Entonces, no es que cualquier cosa que nosotros nos pongamos de acuerdo lo va a hacer el Padre. Va a ser aquello en lo cual nosotros nos ponemos de acuerdo en la tierra, pero que esté alineado con su naturaleza, esté alineado con su voluntad. No es cualquier cosa, porque si vienen dos personas que no tienen temor de Dios, ¿verdad? Obviamente esto está escrito para creyentes, pero vaya, dos personas que no tienen temor de Dios y dicen, pongámonos de acuerdo para ir a asaltar un banco. Obviamente el Padre no va a hacer eso, aunque se pongan de acuerdo verbalmente en la tierra. Estamos hablando de un acuerdo con cosas que a Dios le agradan, que están en la naturaleza de Dios y que están contenidas en su nombre. Entonces nosotros aquí con el acuerdo hacemos que eso sea explosivo por la misma unción corporativa y el poder que hay en el acuerdo, eso se va a realizar, el Padre lo va a realizar. Ahora, ¿por qué el Padre lo realiza? Porque lo hacemos en el nombre de Jesús, o sea, en la naturaleza de Jesús, en la persona de Jesús. Entonces, cuando el Padre escucha la petición de los hijos, ve que está alineado con la naturaleza de Cristo, que lo están solicitando en el nombre de Jesús, y entonces el Padre lo hace de inmediato, no por nosotros, sino por Cristo en nosotros y por el nombre de Jesús que nos ampara. Y luego dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Yo se lo realcé en rojo, porque el hecho de que estén en su nombre es sumamente importante. ¿Qué es su nombre? Su naturaleza, su carácter, su nombre. Su nombre tiene poder, su nombre tiene virtud. Su nombre abre puertas, su nombre ahuyenta demonios, su nombre es poderoso. Pero todo lo que nosotros hagamos y el que estemos congregados tiene que ser por Él, por causa de Él, en Él, por su nombre. ¿Para qué? Para darle más gloria a su nombre cuando estas cosas se realicen, ¿verdad? Y nosotros podemos confirmar la importancia del nombre cuando en el Evangelio, según Juan, vaya conmigo al capítulo 14, vamos a leer versos 13 y 14, y aquí se ratifica lo que hemos estado hablando. Dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, dice Jesús, ¿verdad? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. O sea, todo tenemos que hacerlo en su nombre, pero quiero dejar claro que no solo consiste en decir, yo pido en el nombre de Jesús. Repito, quiere decir que lo que yo estoy pidiendo está alineado al nombre de Jesús o a la naturaleza de Jesús. Quiere decir que mi corazón está alineado al carácter de Cristo.
Porque si yo fuera una persona rebelde, si yo fuera una persona con un corazón malo, si yo fuera una persona egoísta, egocéntrica, todos tenemos algo de eso, pero vamos a decir que tengo un corazón malévolo, que lo que deseo para las demás personas es malo, es maldad. Yo, aunque diga en el nombre de Jesús, el Señor no lo va a hacer, no me va a respaldar. Porque Él se busca a sí mismo en mí, y cuando ve que mi comportamiento, que mi naturaleza, que mi carácter está muy alejado de Él, de su nombre, de su naturaleza, Él no va a respaldar esa petición. Es si algo pidieres en mi nombre, alineado a mi palabra, en mi naturaleza, entonces yo lo haré. Esto es un concepto muy importante. Porque no solamente es de repetir y decir en el nombre de Jesús, porque usted se acuerda en el libro de los Hechos, los hijos de Esceva, dice que estaban queriendo liberar a un endemoniado y dice, en el nombre de Jesús el que predica Pablo. ¿Qué le dijeron los demonios? Le dijeron, a Jesús conocemos, del que tú dices en el nombre de Jesús, a Pablo también, pero ¿y ustedes quiénes son? O sea, no solamente Jesús nos reconoce a nosotros como hijos de Dios por la naturaleza y el carácter, sino que los demonios también nos reconocen cuando tenemos el carácter de Cristo. Si nosotros no estamos operando en la naturaleza y el carácter de Cristo, aún los demonios no tendrán ningún respeto por nosotros. ¿Sabe que en una ocasión, hace muchos años, en nuestra casa, que ahí ministrábamos y ministramos liberación casi todos los días, y recuerdo en una ocasión, la persona junto con la cual yo ministraba no estaba disponible o estaba de viaje, no recuerdo. Entonces yo le pedí a otra hermana, a otra persona, una hija ministerial, que por favor me apoyara para ministrar una liberación. Y bueno, comenzábamos a orar y ministrar la liberación y obviamente uno dice, fuera en el nombre de Jesús. Fue bien tremendo porque los demonios en esta persona le dijeron a la hermana que estaba conmigo, le empezaron a sacar los trapos al sol y le empezaron a decir, ¿y vos por qué estás aquí? Si vos esto y esto y esto. Fue algo bien fuerte. Entonces, qué vergonzoso sería que nosotros estemos queriendo usar el nombre de Jesús si nuestra vida no está en rectitud o no está alineada con el Señor. Solo que esté alineada con el Señor vamos a tener la autoridad para decir en su nombre. Vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Corintios, 1 de Corintios capítulo 1, y leamos el verso 10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Eso es lo mismo que decir que estén todos de acuerdo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esta escritura, esto que nos dice el apóstol Pablo, precisamente lo que él está pidiendo, suplicando, rogando, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo, que estén unidos en Cristo, que piensen lo mismo, que tengan la misma forma de pensar, que tengan el mismo parecer, que no haya divisiones. ¿Por qué el apóstol Pablo le pedía esto a los corintios? Para que ellos tuvieran mayor fuerza, mayor potencia, para que no estuvieran divididos, sino que lo que ellos actuaran se realizara y lo que pidieran se realizara. El apóstol Pablo tenía muy clara la importancia del acuerdo y por eso les está suplicando a ellos, para que ellos también puedan caminar en acuerdo. Vaya conmigo a Romanos, otra vez el apóstol Pablo hablándole a los de Roma en el capítulo 15. Vamos a leer versos 5 y 6. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Quién nos da el mismo sentir? El Dios de la paciencia, el Dios de la consolación, el mismo sentir
cómo es. No es como yo siento, como yo quiero, como a mí me parece. No, es el mismo sentir según Cristo Jesús, según su palabra. ¿Para qué? Para que unánimes, ¿qué quiere decir? En un mismo ánimo, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tiene una razón por la cual es importante que nosotros estemos en un mismo sentir según Cristo, que nosotros estemos unánimes, que nosotros todos a una misma voz digamos una misma cosa, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros cantamos alabanzas, normalmente estamos glorificando al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y estamos a una voz y estamos unánimes. Ahora, es importante que lo que nosotros estamos cantando, nosotros lo creamos, que nosotros lo vivamos y que entonces unánimes a una voz, estemos glorificando al Señor. Ahora, usted puede solamente estar cantando lo que está allí en la pantalla, lo que se está proyectando, y puede estar cantándolo con su boca, pero su alma no estar involucrada, su mente no estar involucrada. Entonces, aunque esté a una voz, no es tan unánime. La importancia del acuerdo es estar en un mismo ánimo, en un mismo sentir. Esto es muy, muy, muy importante, no solamente en la alabanza y en la adoración, también en la oración. Mire, uno de los problemas en la oración pentecostal, y no me estoy refiriendo a una denominación en particular, sino la forma pentecostal de orar, es que tal vez hay un grupo de 50 personas y cada uno está orando su propia oración por su propia necesidad. Entonces, es importante que rompamos los moldes pentecostales de que cada quien quiere gritar y cada quien quiere ser escuchado, y que podamos reconocer la unción del momento sobre quien recae para que haya alguien que dirige la oración y que los demás entremos en acuerdo con el que está dirigiendo la oración. Ese acuerdo es poderoso. Pero si todos están gritando algo diferente, ahí no hay poder en la oración. Es como si estuvieras orando individualmente. Entonces, ¿para qué hacer una oración colectiva si realmente todos están orando de manera individual? Lo importante de la oración congregacional o colectiva es precisamente esa oración corporativa y esa unción corporativa y el respaldo del poder del acuerdo. Mira, tienes que darte cuenta, la oración es la clave de acceso para las riquezas celestiales. Es decir, yo sé que el cielo está lleno de riquezas para mí, que el Señor tiene allá en el trono de la gracia todo lo bueno y todo lo puro y todo lo santo y todo lo que yo necesito, y todas las bendiciones están ahí. Y de hecho la palabra dice que sus bendiciones me seguirán. Ahora, ¿cómo yo entro y acceso? Obviamente el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es quien entró y es el precursor. Pero la manera como yo suelto eso a mi favor es a través de la oración. La oración es la clave de acceso. Es como cuando usted va a entrar a una cuenta de computadora o a una cuenta de banca. Usted necesita, obviamente, un usuario, pero necesita una clave. Bueno, la oración es la clave. Ahora, cuando hay un acuerdo entre todos los que oran, las bendiciones fluyen. ¿Sabe cómo qué? Yo estoy pensando ahora en una piñata cubana. Yo no sé si usted conoce las piñatas cubanas. No es como las mexicanas. La mexicana usted le da con un palo hasta que quiebra la olla. La cubana no. Es como una caja así media redonda. Tiene papelillo y todo, pero cuelgan un montón de cintas. Las cintas vienen desde adentro de la piñata, o sea, por el fondo salen todas las cintas y adentro están los dulces, los confites, los caramelos, los bombones, como lo quiera llamar. Ahora, si una sola persona ala una cinta, está difícil, pero ¿cómo se hace para poder quebrar la piñata cubana? Se juntan todos, cada una de las personas o de los niños tiene una cinta en su mano. Si son 20 cintas, son 20 niños. Y entonces se dice a la 1, a las 2, a las 3. Y cuando dice a las 3,
todos jalan la cinta y caen todos los dulces. Así es la oración corporativa. Todos unidos, todos juntos, poniendo la misma fuerza, poniendo el mismo interés, el mismo ímpetu y al mismo tiempo en unidad de espíritu. ¡Ah! Y vienen todas las bendiciones. Cuando una persona dirige la oración, los que están compenetrados no tienen que estar repitiendo lo mismo, pero pueden decir amén. Cuando usted dice amén, amén quiere decir así sea. Eso significa que usted está de acuerdo. Cuando estamos de acuerdo, decimos amén y las cosas se ejecutan, ocurren, porque allí estamos teniendo una oración poderosa en acuerdo. Mire, el acuerdo en la oración es sumamente poderosa e importante. Bueno, ya dice la Escritura que la oración del justo puede mucho. Imagínense la oración de muchos justos unidos, por supuesto que puede mucho. Entonces, debemos de cambiar aún nuestra mentalidad en cuanto a la forma de orar. Tenemos que orar cuando oramos corporativamente o bien cuando oramos en la familia, en la casa. Hay que ver sobre quién está en ese momento la unción para liderar la oración. No siempre tiene que ser el varón de la casa, puede ser la mamá, puede ser uno de los niños, cualquiera que dice yo quiero orar, yo quiero dirigir. Y los demás entran en un acuerdo, son sensibles en el espíritu para apoyar la oración. Lo más importante es el acuerdo en el corazón y que sea alineado con el Señor. Y decimos amén, sí Señor, así sea. Es como que estamos apoyando, estamos respaldando. Ahora, si estamos reunidos en la torre de oración, en un grupo de oración, vaya, digamos que yo estoy dirigiendo la oración, pero los demás, yo estoy orando por X cosa, pero hay alguien por allá que está cantando y hay otro por allá que está llorando y el otro por allá está diciendo otra cosa. Allí no hay acuerdo, no hay poder en esa oración. Pero si mientras yo estoy liderando, los otros están metidos, dicen amén, amén, así es, sí Señor, y a veces aplauden y a veces se levantan, hay un acuerdo y hay un poder en esa oración. Y después puede ser alguien más el que está dirigiendo, entonces yo me meto a apoyar a esa persona, me conecto en el espíritu, con el espíritu de la persona, pero a través del Señor Jesucristo. No es algo mental, no es algo emocional, es algo espiritual. El conectarnos espiritualmente para entonces estar en un acuerdo en Cristo Jesús es sumamente poderoso en la oración, para lograr las cosas que nosotros necesitamos soltar y desatar. Muchas veces no estamos nosotros logrando ni recibiendo los milagros, las cosas extraordinarias que hemos estado esperando por años. A veces hay palabras proféticas que están por ahí gravitando, cosas que Dios ha hablado, cosas que Dios ha dicho a través de vasos proféticos, pero tenemos que venir nosotros en esa oración corporativa para en un acuerdo en el espíritu soltar el cumplimiento de esas palabras proféticas. O sea, cada palabra profética tiene poder, tiene unción, tiene autoridad. Y nosotros lo que hacemos es activar la palabra a través de la oración, a través de la declaración, en acuerdo, con poder, con autoridad. Soltamos todas esas bendiciones. Pueden ser bendiciones para la ciudad, para la nación, para el territorio, para determinado país, etcétera. No importa qué, pero la cosa es entrar en acuerdo. Algo bien importante en el poder del acuerdo es que cuando yo me pongo de acuerdo con alguien en Cristo Jesús, aunque no digamos estamos de acuerdo, yo hago a un lado mis necesidades y digamos estamos orando por la necesidad que está pasando Cuba, un ejemplo, el país, la isla de Cuba. Entonces yo me desprendo, yo dejo de ser hondureña en ese momento para meterme, ser un ciudadano celestial y amar a Cuba y amar a los cubanos como mis propios hermanos, ¿sí?
No puedo en esto del acuerdo, sobre todo en la oración, el poder del acuerdo en la oración. Yo no puedo seguir siendo regionalista, no puedo seguir siendo de determinada nación, no puedo seguir manteniendo la cultura, no puedo seguir siendo, por ejemplo, de determinado partido político. Al momento de entrar en un acuerdo en el Espíritu, tenemos que renunciar a todo eso. Un ejemplo, si yo quiero orar por el bien de la nación X, del país X, digamos Estados Unidos, ahí no importa si soy demócrata o republicano, yo tengo que orar por los intereses de Dios, por ese país. Ahora, si yo retengo una afiliación política, o una tendencia o una simpatía por determinado partido o determinado candidato, probablemente mi oración no va a tener el poder que debería tener, porque no voy a entrar en acuerdo con Dios mismo, porque yo ya tengo mis prejuicios. Entonces, para poder entrar en un acuerdo efectivo, para lograr las cosas que Dios quiere hacer en la tierra, a través de la oración congregacional, colectiva o en acuerdo, podemos ser 2 o 3, tengo que despojarme de nacionalismo, de cultura, de partido, etcétera, y entrar en un acuerdo con Dios. Dios no es nacionalista, Dios no es liberal, Dios no es republicano, Dios no es demócrata, Dios es Dios de todos los hombres y de toda la tierra y de todas las naciones. Entonces, yo espero que usted haya sido impartido esta mañana, que usted haya recibido en su corazón la revelación de la importancia del acuerdo, que usted comience a poner por obra y por práctica esto, sobre todo en su casa. Comience en su hogar. Comience en su casa. En la medida que usted se pone de acuerdo con Dios y usted ora de acuerdo a la palabra de Dios y usted se olvida de sus propios deseos, usted va a ver cómo el Señor comienza a respaldar y aún comienza a añadir a los miembros de su familia en acuerdo. De pronto sus hijos que se peleaban, que uno pensaba de una manera y otro de otro, en la medida que usted se pone de acuerdo con Dios, los hijos van a entrar en el acuerdo también. En este tiempo que hemos estado pasando, yo he visto algo muy particular. Muchos de los jóvenes de la generación, digamos, los jóvenes que tienen entre 15, 20 años, probablemente ellos no tienen un apego por la ciudad donde estamos, donde vivimos. Y debido a que tuvieron que emigrar por las inundaciones, etcétera, unos se fueron a San Pedro Sula, otros a El Progreso, otros a Villanueva, otros a Lloro, a diferentes lugares. Y hay muchos jóvenes de estos que le dijeron a sus padres: yo no quiero regresar a la casa, nosotros no queremos regresar a Lima, no queremos vivir en Lima. Y muchos de los padres, en lugar de pedir la dirección al Espíritu, que es lo que Él quiere, se dejaron vencer por esto. Y bueno, pues ellos ya no quieren, entonces o se quedan ustedes allá y nosotros nos venimos acá, o bueno, está bien, vamos a considerar. Entonces, yo creo que lo importante en estas decisiones que son de vida, para la vida, estas decisiones deben de tomarlas los jefes de casa, los padres, en acuerdo con el Señor. Obviamente, si el Señor te dice, déjalo todo y te vas para otro lugar, hazlo por favor corriendo. Pero si Dios no te lo dice y Dios te dice, resiste. Dios te dice, desarrolla resistencia, limpia, restaura, vuelve, toma, levanta. Entonces, hágale gancho. Entre en acuerdo con Dios y verá cómo sus hijos entrarán en acuerdo también con usted. Aunque no les guste mucho, pero el Señor va a poner en el corazón de ellos el querer como el hacer. Espero que esta palabra te haya bendecido, te siga bendiciendo y la sigas compartiendo. Yo te bendigo en esta hora, declaro la gracia y el favor de Dios sobre tu vida, declaro que te levantas y resplandeces, que hoy es un día de salud, hoy es un día de sanidad, hoy es un día del favor de Dios, hoy es un día del acuerdo en tu vida, primeramente con Dios y en tu casa, en tu familia. Hoy es un día maravilloso.
Hoy es un día en que se manifiesta el sol de justicia. Declara a los cuatro vientos que te fortaleces en el Señor y en el poder de su fuerza. Declaro un levantar sobre ti. Sabes que el Señor te dice, aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿Acaso no lo ves? Hago cosa nueva sobre ti. Declaro algo totalmente nuevo. Te vas a sorprender de todas las ayudas del extranjero que van a llegar a esta ciudad y cómo esta ciudad y este municipio se va a levantar de una forma descomunal. Te bendigo, bendigo a todos los que están en otros países. Los amo mucho, a los hijos ministeriales que no veo hace tiempo. Gracias, hasta Europa, Estados Unidos, México, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile. Los amo. Cuba, los bendigo de todo corazón. Puerto Rico, Canadá. Hasta pronto, mis amados. Para mayor información, comunícate con nosotros.